Bien, bueno, muy buenas noches para todas las personas que se encuentran conectadas. En este momento, hoy vamos a ver una conferencia muy importante, ya que es la síntesis de todo el trabajo que nosotros vamos a ir explicando en este temario de 50 conferencias, ¿sí? Para las personas que hasta hoy se dan la oportunidad de empezar a estudiar estas conferencias, esta conferencia va a ser clave para poder adelantarse un poco en lo que es el objetivo, ¿sí? Real del conocimiento de sí mismo. Es la conferencia número 17 y se llama Los tres factores para la revolución de la conciencia, de fase A. Entonces, vamos a ver que nosotros siempre hemos visto a lo largo de diferentes culturas, ¿m? Que han tenido, digámoslo así, como unas representaciones, por ejemplo, como las pirámides, y vemos que en diferentes civilizaciones ha estado este simbolismo, ¿sí? Las personas tal vez se maravillan al ver esto, pero eso también tiene una explicación y está también muy relacionado con el conocimiento universal que ellos manejaban en aquella época. Era este mismo conocimiento que buscaba que a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, cada persona, cada ser humano que quisiera darse la oportunidad de poder trabajar en su mundo interior, de poder trabajar con su energía y de poder sacrificarse por la humanidad desinteresadamente, era un individuo que iba a llegar al proceso de la iniciación y iba a lograr la autorrealización. Recordemos que el objetivo, ¿sí?, de esta existencia, nuestro objetivo acá es lograr eso, lograr liberarnos de todo nuestro ego, lograr utilizar nuestra energía de vida, nuestra energía sexual de una forma más consciente. Entonces, vamos a ver que estas tres fuerzas o estos tres factores están relacionados también con esa Trinidad de la que siempre hemos escuchado hablar, ¿sí? Hemos escuchado hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vemos, o nuestra religión, nuestra creencia, nuestra cultura nos ha hecho percibir estas fuerzas como algo externo, ¿sí? Las personas ven entonces que, sí, es un Dios que se expresa como tres, o es algo allá afuera de mí, es allá, ¿sí? Algo separado. Acá vamos a entender que esas tres fuerzas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres posibilidades que nosotros podemos encarnar en el momento en que empezamos a trabajar con cada uno de estos factores. Vamos a ver que el primer factor va a ser el nacimiento espiritual. Esto está relacionado con la energía, ¿sí?, con el poder, con el Espíritu Santo. Cuando una persona logra comprender que su energía sexual no es más que la vida, ¿sí?, que el Cristo en su mundo interior, y que tiene grandes posibilidades de desarrollar esa fuerza dentro de sí, va a empezar a percibir esto muy diferente. Luego vamos a hablar del segundo factor, que es la muerte psicológica. La muerte psicológica está relacionada con el hijo. ¿Por qué? Porque es el que equilibra todo nuestro mundo interior y representa la justicia. Nosotros hacemos justicia en nuestro mundo interior cuando empezamos a equilibrar nuestros centros y empezamos a observar y a enjuiciar a nuestros propios defectos. Recordemos que muchas veces nosotros vemos las cosas externas y una persona en un momento determinado puede considerarse justo o justa, pero ¿cuál es la verdadera justicia o cómo vamos a apoderarnos de esta fuerza? Pues cuando nosotros empezamos a hacer ese juicio en nuestro mundo interior, empezamos a observar hacerle un juicio a la ira, a la lujuria, a la vanidad, al engreimiento, a todos estos detalles o defectos, grandes o pequeños, necesitamos empezar a enjuiciarlos. Cuando estamos haciendo este trabajo a través de la muerte psicológica, estamos utilizando esa fuerza del hijo para poder hacer una revolución en nuestro mundo interior. Y el tercer factor va a ser el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad, ¿ahí a qué fuerza estaríamos nosotros encarnando, sintiendo, experimentando? La fuerza del Padre. El Padre siempre va a estar relacionado con la sabiduría y la sabiduría llega a nosotros cuando cada una de las personas se da la oportunidad de enseñarle a alguien algo objetivo, ¿sí? Acá no estamos dando este conocimiento ni para lucrarnos, ni para buscar ningún interés
el único interés o el único objetivo es que las personas puedan tomar las herramientas, empiecen a experimentar, empiecen a comprobarlas y empiecen a liberarse de todos los conceptos, condicionamientos, teorías, de todo el intelectualismo, de todo lo que no nos permite percibir la realidad. Solamente con estos tres factores, desde que una persona empiece a aplicarlos muy juiciosamente con una disciplina, va a empezar a darle muy buenos resultados. Entonces veamos, decíamos que el primer factor es el nacer, ¿sí? Es el nacimiento espiritual. Con el nacimiento espiritual nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a nacer dentro de nuestro mundo interior? ¿Cómo vamos a utilizar esa energía que está dada en nuestras glándulas sexuales para hacer unas creaciones para nuestro espíritu, ¿sí? Para poder fabricar una conciencia a cada uno de esos cuerpos que tenemos, para poder recuperar o poseer nuestra alma, ¿sí? Ese es el objetivo del nacimiento espiritual. En este momento, las creaciones que nosotros hacemos por el mal uso de nuestra energía creadora sexual es lo que hace que nosotros estemos en constante degeneración, en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, en la ignorancia. Cuando aprendemos a valorar esta energía y empezamos a verla como el oro, como la riqueza de nuestro mundo interior, entonces vamos a empezar a ver que tiene un objetivo muy diferente al que nosotros conocemos comúnmente por nuestros instintos de satisfacción, de placer, de vicios, de degeneración. No. Nuestra energía creadora sexual tiene una función muy diferente y es darnos un nacimiento a nosotros mismos. Recordemos que nosotros ya tenemos un cuerpo físico, se creó de la unión sexual de un hombre y una mujer. Asimismo, vamos a necesitar regenerar ese cuerpo físico que nos han dado, vamos a regenerar el cuerpo vital y vamos a hacer unas creaciones de cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Es decir, que estos 7 cuerpos se van a tener que crear sí o sí en el sexo. Hay muchas escuelas de personas que consideran que a través de ciertos procesos respiratorios o a través de algunos métodos o técnicas conocidas también como el pranayama pueden hacer despertar el kundalini o pueden lograr la creación de estos cuerpos. No, es necesario que empecemos a comprender que todo nace del sexo. Los seres humanos se reproducen a través del sexo, las plantas también tienen un desarrollo en su parte sexual, los animales. Lo que pasa es que lo que nos va a empezar a diferenciar de toda esa ignorancia y de toda la degeneración en la que estamos es cuando le vamos a empezar a dar un valor muy diferente a nuestra energía creadora sexual. Entonces acá podemos ver nosotros en la imagen los dos cuerpos que ya tenemos un cuerpo físico y un cuerpo vital. ¿Qué sucede con el cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico está muy degenerado y hay que verlo de una forma comprensiva. ¿Cómo así que degenerado? Una persona puede decir, no, pero yo no fumo, yo no tomo, no tengo vicios, no tengo nada de esto. Bueno, si nosotros empezamos a ver que todas nuestras emociones destruyen nuestro cuerpo físico. Hay enfermedades que somatizan terriblemente por rencores o por cosas muy negativas, por explosiones de ira. Vamos a darnos cuenta que esto está afectando el funcionamiento de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Toda nuestra forma de pensar, todos los vicios corporales que tenemos, las manías, los conceptos. Pensamos que nuestro cuerpo físico solamente es para arreglarlo muy bien o las chicas piensan que es entonces para verse en sexy y aumentarse en el busto o la cola, estas cosas. Eso es una forma muy degenerada que nuestra mente, en función del instinto, utiliza nuestro cuerpo físico. Si nosotros podemos entender que nuestro cuerpo físico es un condensador de energía, ¿sí? Que maneja 7 energías vitales, que ya lo hemos visto en la conferencia de los centros de la máquina humana, entonces vamos a empezar a ver la necesidad de equilibrarnos. Y equilibrarnos va a ser en función de empezar a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras obras. Veamos que el cuerpo vital también es la parte superior de nuestro cuerpo físico, es lo que le da la salud. Este cuerpo vital estaba relacionado con las aguas y nosotros, por la mala utilización de nuestra energía, también se ve afectado este cuerpo vital. Es decir, que estos dos vamos a regenerarlos, ya los tenemos, ahí es simplemente que regenerarlos como a través del sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Luego viene el cuerpo astral. Poseemos un embrión, un principio de ese cuerpo, por eso sentimos, por eso cuando vamos al mundo de los sueños, a la quinta dimensión, tenemos la capacidad de percibir
haya esa dimensión, ¿sí? Pero sería muy diferente si nosotros le creamos una conciencia a este cuerpo. Vean ustedes que, por ejemplo, cuando sueñan o cuando soñamos, no podemos ver con exactitud bien las cosas, ¿sí? En un simple sueño, cuando una persona ya se desdobla consciente, bueno, llama a su conciencia y puede percibir de una forma más real. Pero mientras no tengamos creada la conciencia para este cuerpo, mientras tanto todo será como nublado, como borroso, no podemos ver, digamos así, como full definición, ¿sí? Luego vamos a tener que hacer una creación de nuestro cuerpo mental. Tenemos también un principio de este cuerpo, por eso pensamos, pero hay que crearlo. Y por último, el cuerpo causal. El cuerpo causal, cuando se crea este quinto cuerpo, se puede decir que un ser humano posee alma, ¿sí? Alma humana. Es decir, que posee toda la voluntad. En este momento toda nuestra voluntad está volcada hacia nuestros defectos, hacia nuestras cosas equivocadas, hacia nuestros errores, toda nuestra ignorancia, todo nuestro instinto. Entonces, por eso la voluntad en nosotros está es hacia el lado del ego, ¿sí? Vamos a esto, uy, sí, vamos a enloquecernos, a la parranda, a la diversión, a la charla, al ocio, pero vamos a meditar, uy, no. ¿Por qué? Porque necesitamos ir fijando esa conciencia en cada una de las creaciones de estos cuerpos para poder experimentar las dimensiones que existen en la naturaleza. Tenemos también el cuerpo búdico, que es como el vehículo de nuestra madre divina, y tenemos el cuerpo átmico, que es la parte de nuestro padre interno. Cuando ya hayamos hecho esta creación de cuerpo causal, vamos a tener la capacidad de conectarnos a voluntad con estos dos centros superiores, con estos dos cuerpos superiores que están levantados, no cayeron. Entonces, si nosotros reflexionamos, vamos a darnos cuenta que el trabajo en el sexo debe irnos dando resultados, ¿sí? Progresivamente, pero no quedarnos ahí, no, pues pensando que la creación de los cuerpos sea algo mecánico. Nosotros debemos empezar a pulir cada una de nuestras prácticas, empezar a observar todo lo que sentimos, ¿sí? La forma en la que nos relacionamos con la pareja, la forma de ver el sexo, ¿sí? Cuando una persona habla de sexo, ya de acuerdo a nuestros conceptos, tenemos ya una imaginación morbosa o lo vemos con lascivia. Esto debemos irlo cambiando paulatinamente, muy radicalmente, para empezar a ver el sexo con seriedad. ¿Qué se necesita para el trabajo del nacimiento? Como decía en un principio, es indispensable tener una pareja de sexo opuesto. No se puede manejar el sexo hombre con hombre o mujer con mujer. Ya lo hemos dicho varias veces. Se necesita de un polo positivo y de un polo negativo, ¿sí? Veamos que hasta para poder encender una luz se necesita el contacto de estos dos polos para que emita una luz. Nosotros con la energía sexual necesitamos el contacto de los átomos solares del varón y de la parte femenina, átomos lunares de la mujer, para que haya un contacto y esta energía pueda empezar a subir por todo el canal medular. Debe ser una pareja estable, no podemos estar cambiando de pareja. Acá es donde muchos tenemos que empezar a trabajar en la fidelidad. La fidelidad, recordemos que no va a ser exclusividad. Exclusividad es tengo mi pareja, pero puedo pensar en este, me puedo dar besitos con este, pero no más, ¿sí? Eso no es fidelidad. La fidelidad debe estar volcada en todos nuestros centros, principalmente en nuestro pensamiento, en nuestra emoción y en nuestras obras. Cuando empezamos a tener la fidelidad, entonces ya vamos a empezar a ver muy diferente la relación en pareja y esto nos va a permitir entrar o desarrollar la castidad. La pareja debe conocer el trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Esto no puede ser algo impuesto, no puede ser algo de tiranía, donde usted me tiene que ayudar, o entonces si la pareja no nos entiende lo que nosotros queremos, entonces vamos a maltratarla o vamos a decirle que no nos sirve para nada. No, debemos enseñarle, recordemos que el ejemplo que nosotros podamos tener con las personas externas es lo que va a hacer que realmente se den la oportunidad de decir, bueno, esta persona está cambiando, quiere decir que esto está sirviendo. Si la pareja no tiene la intención, el ánimo de colaborarnos, bueno, pues existe el diálogo, ¿sí? Se puede definir, podemos preguntarle a nuestra conciencia, a nuestro ser, a nuestro padre,
que nos ayude, ¿sí? Que nos muestre qué debemos hacer, si es necesario cambiar de pareja o debemos tener más paciencia o que nos muestre la forma de poder nosotros desarrollar nuestro trabajo, pero ojo, es importante que no nos dejemos llevar por la otra parte que no quiere hacer un trabajo, entonces que nos termine sacando del firme propósito de querer hacer algo y por el sentimiento, por el pesar o por la lástima, entonces terminamos enfriándonos. No, recordemos que siempre debemos ser un elemento que sume, ¿sí? Que genere, que quiera generar un cambio. Es importante que nuestra pareja sepa lo que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos hacer para el trabajo del nacimiento? Urgentemente empezar a valorar nuestra energía creadora sexual. Si nosotros reflexionamos y miramos, ¿sí? Que antiguas culturas entendían que en la energía creadora sexual estaba toda la posibilidad del hombre y de la mujer para crear, ¿sí? Veamos lo que puede hacer la unión de un óvulo y un esperma, que va a crear un hijo, un ser humano completamente perfecto. La mamá no tiene que estar pensando en hacerle el estómago y luego las manitos y luego el cerebro. No, todo esto lo va haciendo esa energía tan maravillosa. Pero bueno, no solamente sirve para crear hijos o para generar la especie, también tiene unas capacidades impresionantes de poder desarrollar a nuestro ser, a nuestra conciencia, a través de la creación de esos cuerpos. Si, por ejemplo, miramos en el esperma, cada uno de los espermas tienen una vida, ¿verdad? Ellos están vivos, ellos no están muertos. ¿Y qué es lo que le da ese principio de vida a esa célula que es, por ejemplo, como el esperma? Pues es un principio de vida, es un principio de Dios dentro de esa célula. Lo mismo pasa en el caso de la mujer, ¿sí? Con los óvulos también están vivos, ellos no están muertos ni funcionan mecánicamente. Ellos tienen un principio de vida. Ese principio emana de lo superior, ¿sí? Es de la conciencia, es el espíritu. Cuando estas dos células se unen, dan una nueva creación, pero si nosotros aprendemos a transmutar nuestra energía a través de la fidelidad, de la castidad y del amor, entonces esto se va a ir fijando a lo largo de nuestro canal medular y vamos a hacer una creación muy diferente a las que normalmente hacemos cuando vamos a fornicar. Vamos a valorar esta energía porque con ella es que vamos a hacer toda la creación, ¿sí? Entonces, la energía creadora sexual es el fundamento para nosotros poder trabajar, es nuestra materia prima. Es necesario que tengamos muy claro eso para poder darle el valor que ésta requiere. ¿Cómo vamos a practicar el sexo? Entonces, en este momento, muchas personas o muchos de nosotros veníamos con unas ideas fijas por la pornografía o por la lascivia, por la lujuria, que es una gran familia que más adelante vamos a estudiar, y la lascivia y todo el morbo y todo el placer egoico y toda la pornografía que nos mostraba, que no, el sexo es para hacerlo en cualquier parte, en un baño, en las escaleras, en el auto, ¿sí? En un vehículo, en público, es decir, que le estábamos dando una mala utilización. Y si nosotros lo reflexionamos más seriamente, vamos a darnos cuenta que estamos utilizando el sexo más o menos como animalitos, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, los animalitos, ellos tienen su práctica sexual, pero pues es que ellos no tienen un intelecto y solamente lo hacen es para reproducirse. Ellos no lo van a hacer por placer ni todas estas cosas que normalmente el ser humano que tiene un cerebro intelectual sí puede reflexionar y sí puede comprender. Entonces necesitamos un lugar, un espacio que es solamente para la pareja, ¿sí? Esto se va a llamar como una alcoba nupcial, el lugar donde se va a ir con mucho respeto, con mucho amor, con la fidelidad que se requiere en mente, emoción y en la parte física y pues vamos a empezar a hacer estas creaciones. Esto va a ser algo muy especial. Este lugar no es donde nosotros vamos a tener afiches, equipos, televisores, cosas que nos distraen, ¿sí? Es mejor que pues sea una habitación normal, que no tenga tanta cosa que nos pueda distraer, que esté muy bien ventilada, ¿sí? Esté con magníficas condiciones de aseo, libre de ruidos. Hay personas que viven cerca a los bares o cerca a lugares así donde hay cosas muy fuertes y no pueden tener una concentración. ¿Por qué se necesita la concentración? Porque la concentración es lo que va a hacer que la imaginación haga las creaciones, haga el ascenso de la energía creadora sexual y la lleve
hasta nuestro entrecejo para poder cristalizar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el lugar que vamos a utilizar. Aquí no es para que esté entrando todo el mundo a comer encima de la cama, que venían de la calle y se suben encima de la cama con zapatos, a donde vamos a pelear, a decir groserías. No, estas cosas debemos ir comprendiéndolas, ir mirando. ¿M? Eso es como cuando uno en la cocina tiene muy aseado y muy limpio todo, ¿sí? Porque vamos a ir a crear nuestros alimentos. Así pasa con nuestra alcoba. Vamos a hacer una creación y debemos empezar a darle cierto cuidado. Eso también es la mística que debemos desarrollar dentro de la práctica sexual. No deben haber más personas viviendo o durmiendo dentro de la habitación. Sí, hay personas que dicen, no, pero pues es que aquí duerme mi hijo, tiene meses o tiene un año de nacido. No, es algo muy íntimo. Recordemos que por más de que subestimemos a los niños, ellos también tienen su conciencia, tienen a su ser, y pues no sería correcto que estuviera participando de esta práctica. Es algo donde solamente va a entrar la pareja y no debe estar ni habitando ni durmiendo nadie más allí. Como lo decía ahorita, no debemos practicarlo en cualquier parte. Es importante tener en cuenta la seriedad que esto requiere. Y no por eso va a dejar de ser aburrido. Sí, hay personas que pueden decir, uy, no, pero es muy aburrido porque en el mismo lugar, no, qué monotonía, ¿no? Si nosotros no vamos con la idea o con el concepto de ir a satisfacernos, de ir a darle rienda suelta a todos nuestros instintos, pues cada práctica va a ser como algo nuevo, va a ser como algo diferente, va a ser una práctica donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros va a experimentar la revitalización que siente. Entonces, ya esos conceptos, esas ideas, toca irlas trabajando, toca irlas eliminando, desintegrándolas, pidiéndole a nuestra Madre Divina que nos permita comprender por qué es necesario esto. ¿Cómo va a ser la práctica? Primero que todo necesitamos, bueno, el lugar, ya lo expliqué, un lugar destinado a esto. Luego vamos a hacer las conjuraciones, ¿sí? O vamos a armonizar el ambiente, vamos a armonizarnos a nosotros mismos, vamos a despejarnos, a relajarnos, ¿sí? Vamos a ir a una práctica donde necesitamos tener una concentración, una imaginación en función de nuestra energía creadora sexual, de nuestros órganos sexuales, de nuestro canal medular y de nuestro cerebro. Eso es lo único que va a participar dentro de nuestra imaginación. Entonces, para eso es importante que lo armonicemos. En la conferencia número 7, en la página se encuentran las conjuraciones, que es equivalente a resolver el ambiente de un lugar. No es nada extraño ni nada del otro mundo. Luego de hacer el Belilín y el círculo mágico, vamos a hacer una súplica a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre Interior. ¿Para qué? Para que nos asista en esta práctica. Antes nosotros utilizábamos el sexo, era para darle rienda suelta a todo el ego. Ahorita vamos a hacer una petición muy sincera con nuestras propias palabras y vamos a pedirles que nos dé la concentración, la imaginación y la voluntad para poder entrar al sexo de una forma más consciente, de una forma más pura, ¿sí? Después de esto, ¿qué es importante? Es muy puntual que tanto el varón como la mujer logren activar sus órganos sexuales, ¿sí? Esto va a ser a través de las caricias. Deben existir caricias entre los esposos. Cuando hablamos de suprasexo, no estoy hablando de una práctica aburrida, harta, donde no, ni la ropa nos podemos quitar porque es malo. Acordémonos, los conceptos bueno y malo hay que trabajar. Debemos es observar qué es lo que se nos está moviendo en nuestro mundo interior, ¿sí? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos recordando? Y si todo esto está equilibrado, está en función de la concentración, de la imaginación y de la voluntad, bueno, entonces las caricias, ¿cómo van a hacer? No se van a hacer caricias diferentes a, por ejemplo, la unión sexual del falo en otros lugares, ni tampoco se va a introducir nada dentro del yoni. Recordemos que los órganos sexuales, el falo representa al padre y el yoni representa a la madre. Si la pareja tiene muy claro esto, entonces eso va a ser muy importante porque le van a empezar a dar el respeto a sus órganos sexuales y van a empezar a ver cómo ellos dos son los que hacen la creación. Acá no se necesitan ni prácticas de masturbación oral, ni prácticas de masturbación anal, nada de eso se necesita. Cuando uno empieza a desarrollar el valor por la energía, uno se va a dar cuenta que esto es algo muy, muy bajo, ¿sí? Es algo que no se necesita, que no se requiere.
que es solamente para satisfacer todo nuestro ego. Entonces el varón tiene toda la disposición de acariciar el órgano sexual de la mujer, ojo, sin sobreexcitar, sin introducir ningún objeto, ni los dedos, nada de esto. Tiene todo el derecho. La mujer también debe aprender a acariciar el falo, ¿no? Para que esté completamente erecto, para que se pueda hacer la unión de ellos los dos, ¿sí? Los besos, las caricias, las palabras, todo esto es importante. Recordemos que necesitamos también una emoción, necesitamos un ánimo. No podemos ir al sexo aburridos, ahí como, ay, venga, ¿será que sí o será que no? No, se necesita que haya un ánimo, una actitud hacia la práctica, porque es que voy a ir a hacer ascender mi energía, observando quién es el que se está manifestando. Luego de esto, ya cuando la mujer tiene una perfecta lubricación y cuando el varón tiene una correcta erección, se va a dar la unión o la conexión sexual. Es decir, que el lingam, el falo masculino, penetra o entra dentro del yoni o dentro de la vagina. Cuando se unen ya sexualmente, entonces es necesario que la concentración, que la imaginación y que la voluntad esté muy centrada en lo que estamos haciendo. No podemos desconcentrarnos con un pensamiento, con un recuerdo de una escena erótica o de una escena pornográfica, porque eso va a hacer que se sobreexcite el aparato sexual y que hayan las caídas sexuales. No necesitamos nada de eso. Bien, ¿cómo vamos a hacer el proceso respiratorio? Entonces ya vimos cuáles son los preparativos, ¿sí? Con mística, con amor, con ánimo. Vimos esos preparativos y es algo que debemos tener muy en cuenta y no podemos pasar. Ahora el proceso ya unido sexualmente. Entonces la respiración en el varón y en la mujer va a ser exactamente la misma, no va a cambiar nada. Lo único que cambia es que la mujer se va a concentrar en sus glándulas sexuales, ¿sí? En sus ovarios y el varón se va a concentrar en los testículos. El proceso empieza de la siguiente forma. Se unen sexualmente, inserción falo-yoni, y empiezan los movimientos suaves. Recordemos que no vamos a hacer movimientos bruscos ni fuertes porque va a hacer que la energía pues se derrame, ¿verdad? Entonces, por ahí a unos 5 minutos de haber empezado la conexión, 3 minutos, esto lo va midiendo la pareja, van a hacer una pausa unidos sexualmente y van a inhalar. Cuando se inhala, ¿qué vamos a imaginar? Primero que todo, vamos a respirar o a inhalar por la nariz, nunca por la boca. Por eso es importante que aprendamos a observar todos esos gestos o respiración jadeante o fuerte, la palpitación, todo esto debe ir muriendo porque vamos a entrar en una práctica donde vamos a relajarnos y donde vamos a hacer una transmutación. No es una práctica donde vamos mejor dicho, como antes, ¿sí? No, vamos a hacer algo muy diferente. Entonces la respiración debe estar muy calmada. Inhalamos por la nariz, acá llega el aire, imaginamos que entra un aire, ¿sí? Lo más puro posible, baja a los pulmones. Una vez que llenamos todos los pulmones, bajamos esto con la imaginación a nuestras glándulas sexuales. Entonces la mujer va a imaginar que los baja a los ovarios, el varón va a imaginar que lo baja a los testículos, ¿sí? Esta es la inhalación. Ese proceso debe durar aproximadamente 20 segundos, pero bueno, no nos preocupemos. Si no tenemos esa capacidad pulmonar, no importa. Lo importante es la concentración que tengamos. Si solamente tenemos la capacidad para inhalar 5 segundos o 10 segundos o 8 segundos, en la medida en que vamos haciendo la práctica, esto se va a ir extendiendo porque necesitamos también aprender a respirar. Respiramos muy mal. Listo. Luego va a venir el proceso de la retención. ¿Para qué se va a retener esta energía? Acá es donde viene lo crucial. La concentración y la imaginación deben estar entonces en las glándulas sexuales. Luego salen de allí, ¿sí? Pasan hacia el coxis y empiezan a ascender como un hilo dorado. Puede imaginarse un hilo de fuego que va subiendo vértebra por vértebra o centro por centro. Ustedes pueden imaginarlo como quieran, pueden imaginarlo como una serie de átomos dorados que van subiendo a lo largo del canal medular, o como dice un compañero, ¿sí? Como unos niños muy bonitos que están dispuestos a llegar hasta aquí, hasta el entrecejo, para que Buddy les despierte la conciencia, la sabiduría, y va a imaginar que todos esos niños van subiendo, escalando cada una de las vértebras de nuestra médula espinal, o imaginamos unos bombillitos como queramos. Lo importante es imaginar.
Si nosotros en este proceso de retención no estamos imaginando, si no estamos imaginando mañana qué voy a preparar de almuerzo, o cómo me voy a vestir, o qué le voy a decir al jefe, pues realmente no estamos utilizando la energía correctamente. Lo ideal es que estemos centrados en nosotros, en lo que está en el ascenso de esta energía. Ese proceso va a durar también aproximadamente 20 segundos. Si no llegamos a esa capacidad, no importa. 5 minutos inhalando, 5 segundos inhalando, 5 segundos reteniendo y ahora viene el proceso de la exhalación. La exhalación va a ser también los mismos 20 segundos, 10 segundos, 8 segundos, no importa. Lo importante es que el proceso se haga todo con concentración, imaginación y con toda la voluntad. Vamos a exhalar por la boca, lenta y alargadamente, mantralizando unas vocales. Vamos a mantralizar primero la I. ¿Cómo? Alargadamente. Y vuelvo, inhalo, baja los pulmones, baja las glándulas sexuales, hago el proceso de retención, llega el entrecejo y voy a exhalar de nuevo, pero ya no va a ser con la I, sino con la A. Luego vuelvo a repetir el mismo proceso, inhalo, retengo y exhalo, pero ahora va a ser con la O, ¿sí? O dependiendo la capacidad pulmonar que tengamos, no nos vamos a ahogar haciendo este proceso de transmutación, no, es necesario que estemos muy concentrados, que tengamos todo el ánimo. Entonces se hace el proceso del I a O, eso es una transmutación. Luego la pareja sigue con el movimiento. Recordemos que este proceso de transmutación debe ser unidos sexualmente, no separados, unidos sexualmente. Siguen los movimientos, siguen los besos, siguen las caricias, sigue la pasión, sigue todo el ánimo, todo ese fuego, pero recordemos que ese fuego sexual tiene dos formas de poderlo utilizar, o hacia la lujuria o hacia la castidad ascendentemente. Entonces, cuando se ve nuevamente, no el punto de llegar ya casi al orgasmo, no. Antes, mucho antes de eso, cuando ya sintamos que nuestras glándulas sexuales están nuevamente cargadas con la energía, volvemos, hacemos una pausa y volvemos y hacemos el proceso. Si la pareja, el varón o la mujer, no tienen la potencia suficiente para hacer una pausa tan larga de hacer un I a O, la pareja puede hacer una inhalación, una retención, exhala con la I, siguen con los movimientos, cambian de posiciones. Es muy bueno estudiar las posiciones. Hay posiciones que al varón le dan más potencia o le generan ciertas cosas muy fuertes. Entonces es muy bueno estudiar con qué posición me siento cómodo o cómoda, pero donde no vaya yo a empezar a deleitarme con todo el placer de la lujuria y esto no. Eso es de ir uno trabajando la práctica, ir trabajando la práctica. Y vuelve nuevamente. Siguen los movimientos, ya luego hace la inhalación, la retención, la exhalación, sigue con la A y luego más adelante vuelve y hace el mismo proceso y finaliza con la O. ¿Cuántas vocales se deben hacer o cuántos procesos respiratorios? Entre más se hagan, mucho mejor, porque este es el proceso del ascenso de la energía. De nada nos sirve conectarnos sexualmente y durar prácticas muy largas donde no se hace este proceso respiratorio. Es importante que la masa se transforme en energía y eso lo va a hacer es la transmutación sexual. Bien, ¿qué más debemos hacer? Bueno, es importante que nosotros nos retiremos de la práctica sexual sin derramar la energía. Ese es el éxito de la práctica, que ni el varón expulse ni una sola gota de su energía creadora sexual y que la mujer no llegue al orgasmo. Cuando se siente como esa gravedad, como ese punto donde, uy, no, hay que estudiar esa práctica porque algo dejamos meter que nos precipitó a sentirnos muy excitados o a sentirnos demasiado incapacitados de poder frenar nuestros instintos. Por eso es importante que cuando nosotros terminemos de conectarnos sexualmente, al día siguiente estudiemos esa práctica. ¿Cómo la vamos a estudiar? En un proceso de meditación reflexiva. Vamos a mirar qué fue lo que sentí, por qué tuve este recuerdo, por qué pensé en esta chica o en este chico y empiezo a comprender. Yo necesito la castidad, necesito la fidelidad y necesito desarrollar el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor es el fuego. Y si en la pareja no hay amor, pues no va a subir la energía. Entonces, por eso es indispensable que nosotros empecemos a valorar a nuestra pareja y que empecemos a dar un valor diferente también a la parte sexual. Bien, acá también está la práctica en el varón. Entonces, en la imagen podemos ver
que el proceso es exactamente el mismo, la inhalación por la nariz baja los pulmones, pero va a imaginar que la energía llega a los testículos, ¿sí? Se pueden imaginar que de los testículos emana toda esa riqueza, que esa energía es como el oro, ¿sí? Y empieza a formar un hilito de color fuego, de color dorado, y va a empezar a ascender. Exactamente igual va a ser el proceso de exhalación con el IAO. Es mejor hacerlo, digamos, mencionando la vocal, ¿sí? De pronto las personas dicen, no, pero es que en la casa viven más personas, entonces lo hago mentalmente, bueno, no, pues no importa, pero si se puede hacer con voz, la voz hablada, con el verbo hablado, pues es mucho mejor y que estemos nosotros concentrados, vocal por vocal, repitiendo todo el proceso. La práctica se va a extender todo el tiempo que la pareja lo requiera, ¿sí? Al principio, la pareja ingresa al sexo con cosas o con hábitos muy instintivos, ¿sí? Con ideas de satisfacer, las parejas empiezan a deleitar con las sensaciones, no, esto hay que irlo trabajando, no es que no se deba sentir nada, es que debemos siempre estar observando quién es el que está sintiendo, ¿sí? Lo que estoy sintiendo es hacia la conciencia, hacia el anhelo trascendental de experimentar el amor en el sexo, o simplemente me conecto sexualmente para deleitarme con todo lo que siento, pero entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver si nos está dando resultado, estar haciendo la práctica como la venimos haciendo, o hay que trabajarla, hay que estudiarla, hay que irla puliendo. El varón va a empezar a desarrollar una energía, una potencia, ¿sí? Las prácticas van a pasar de 20 minutos a 40 minutos, hay parejas que pueden llegar a durar 1 hora, hora y media, 2 horas. Esto lo va dando también el proceso de la muerte y del equilibrio, ¿sí? De los centros que hubo en el día, ¿sí? De la muerte de nuestros defectos. Cuando nos descuidamos mucho en el diario vivir y andamos distraídos, identificados con la ira, con la pereza, con la codicia, la lujuria, todo esto nos roba energía. Y cuando vamos a entrar al sexo, entonces es cuando no hay mucha potencia. ¿Por qué? Porque no hubo equilibrio de centros. Entonces, por eso es importante aprender a equilibrar nuestros centros. Vamos a practicar una sola vez en la noche. Uno no puede coger a unirse sexualmente aquí, allá, en la mañana, en la tarde, en la noche, no. ¿Por qué? Porque nuestras glándulas sexuales trabajan alternadamente, ¿sí? La energía se madura cada 21 horas aproximadamente, 21, 24 horas. Entonces la conexión debe ser una sola vez en el día. ¿Cuántas prácticas en el mes se deben hacer? Bueno, esto es algo que la pareja debe llegar a tener un objetivo, ¿sí? No podemos aspirar a hacer una práctica o 2 en el mes. Entonces, el mes tiene 30 días, se quitan los 7 días de la menstruación de la mujer, al octavo día la mujer puede entrar nuevamente a la práctica sexual, es decir, que vamos a tener un promedio de 20 o 21 días. Si el varón y la mujer tienen la potencia y tienen el ánimo de practicarlo diariamente, es maravilloso. Pero vamos a ver que cuando se le empieza a dar la seriedad al sexo, hay que trabajar cada vez más y ir comprendiendo más detalles. Eso en algún punto entonces va a hacer que la persona le coja o monotonía o le coja el amor, el ánimo, la mística y empiece digamos, a tener un objetivo de, bueno, este mes voy a lograr hacer unas 15 prácticas, o no voy a bajar de 12 prácticas, ¿sí? Recordemos que es importante tener una continuidad de propósitos y no desfallecer, no dejarnos, digamos, como defraudar, desilusionar de ciertas cosas. Siempre el objetivo, el propósito desde que nosotros nos levantamos, si tenemos una pareja y si podemos ya tener el conocimiento del trabajo de la energía, pues es empezar a equilibrar centros para que en la noche o en el momento en que vayamos a conectarnos sexualmente estemos con las pilas puestas, estemos recargados y podamos hacer ese trabajo con nuestra energía creadora sexual. Así es que nosotros vamos a ir haciendo el avance, la regeneración del cuerpo físico, del cuerpo vital y las creaciones de cuerpo astral, mental y causal. No hay ninguna otra forma y no hay ningún otro método para poder crearnos a nosotros mismos. Va a ser a través del sexo. Ese es el primer factor. El segundo factor es el morir, ¿sí? Nosotros le tenemos miedo a la muerte. Escuchamos la palabra morir o muerte y lo vemos como algo terrible. ¿Por qué? Porque nos falta entender lo que realmente son los cambios que nosotros vamos a poder hacer dentro de nosotros a través de la muerte psicológica. Cuando una persona aprende a morir psicológicamente,
va a ver que va a tener unos cambios muy diferentes en su mundo interior y esto va a ayudarle al individuo a cambiar muchas cosas desagradables en su diario vivir, ¿sí? Le va a permitir desarrollarse con toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que cada uno de nuestros defectos es como un diablito, como podemos ver acá en la imagen, ¿m? Cada uno de estos diablitos tiene un porcentaje de conciencia atrapado, es de mi conciencia, es Dios dentro de mí, está dándole la vida a ese defecto. Recordemos que cuando nosotros aprendemos a eliminar un defecto, va a salir la virtud contraria. Es decir, que una persona muy iracunda pues tiene muchísima dulzura, muchísima nobleza atrapada en ese defecto de la ira. Cuando empieza a observar y a eliminar ese defecto, esos detalles, va a empezar a liberar su conciencia y esto le va a dar unos cambios impresionantes en su mundo interior. Recordemos que acá los cambios son para nosotros mismos. Todo el despertar o la liberación de nuestra conciencia es para que eso sea realidad en algún momento. ¿Sí? Dejemos la ignorancia en un lado, todo por nuestros defectos y podamos experimentar lo real de cada cosa. ¿Cómo vamos a empezar a morir nosotros? Es necesario, ¿sí? Es fundamental aprender a autoobservarnos. Nosotros hemos hablado mucho de la autoobservación, pero no podemos volvernos mecánicos con el proceso de observar nuestro mundo interior. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las reacciones, los recuerdos. Esto es importante hacerlo. Muchas veces uno considera que esto debemos hacerlo en algún lugar especial o que vamos a empezar a observarnos es cuando viene un evento de ira o cuando viene un proceso de un defecto muy fuerte. No, nosotros debemos empezar a observarnos, a autoobservarnos desde que nos levantamos, ¿sí? Es también una forma de recordar para mí que es algo que se debe hacer. No lo estoy diciendo acá porque yo ya lo haga y las demás personas no. Todos necesitamos autoobservarnos para empezar a ver en infraganti el defecto. Si vamos a empezar a identificar ese que nos está robando toda nuestra energía en todas las cosas, el que quiere estar insultando, el que quiere humillar, el que quiere estar diciendo groserías, el que quiere sentir odio, todo esto tiene una virtud atrapada y si aprendemos a observar ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicarle un juicio, vamos a hacerle un juicio en nuestro mundo interior y vamos a ver la necesidad de empezar a diferenciar los actos que vimos en la semana pasada del ego, cuándo se manifiesta la personalidad y cuándo la conciencia. Si pudimos hacer la práctica que se explicaba en esta conferencia, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los actos o en un día, si nosotros miramos, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuándo se manifestó la conciencia? ¿En qué situación se manifestó la conciencia? ¿Será que tenemos la capacidad de poder identificarla o la personalidad nos hace creer que somos buenos, que no necesitamos cambiar y que lo que hicimos fue algo consciente? Esto es para cada uno de nosotros, ¿sí? Para que nosotros nos asinceremos con nosotros mismos. Esto no es para gritarlo a los cuatro vientos de no, yo tengo pereza, yo tengo ira, yo soy terriblemente malo. No, es para nosotros empezar a ver que nuestro mundo interior, nuestra alma está muy contaminada, muy sucia. ¿Y qué pasa cuando uno tiene algo sucio? Cayó al lodo o lo salpicó un charco, pasó un carro, pues uno necesita limpiarse. Asimismo necesitamos hacer con nuestro mundo interior, empezar a ver la necesidad de limpiarnos y de quitarnos eso que no nos deja percibir lo real. Veamos ahorita lo que estaba mencionando. Vamos a ver los pensamientos, ganas de vengarme, planear cómo voy a desquitarme del vecino o a desquitarme de mi pareja, todas las charlas, que es la conferencia que viene, es una conferencia muy importante donde nosotros vamos a aprender a perdonar y a quitarnos un peso que cargamos a veces del pasado. Nos robaron hace un año y seguimos con el recuerdo y no, es que me robaron y como si lo hubieran acabado de robar hace una hora. Así tenemos muchísimas charlas con los profesores, con el jefe, con la pareja y eso nos permite no estar al día y esto va a afectar el factor del nacimiento. Entonces, por eso estos tres factores deben ir de la mano para ir quitando todo eso que no nos permite estar en equilibrio. Vamos a ver emociones agradables o desagradables. Una emoción agradable a veces cuando nos parcializamos mucho hacia eso, por ejemplo, la alegría, ¿sí? Pues ahí ya nos estamos desequilibrando.
Debemos estar alegres, contentos, bien, equilibrados, pero no en la euforia, en la locura, en el relajo, porque eso hace que también estemos gastando energía. Esto lo iremos entendiendo a lo largo de las conferencias. Vamos a observar también todas nuestras reacciones mecánicas, ¿sí? Uno ve que lo empujan, uno empuja. Le dicen una palabra fea, uno también rápido la mente saca algo y lo dice. No me saludan, pues entonces yo tampoco saludo. Todas estas reacciones mecánicas es lo que debemos empezar a cambiar para transformarnos a nosotros mismos. Todo lo que nos altera, todo lo que nos quita a nosotros la voluntad es lo que debemos empezar a observar con lupa. Y para eso está la autoobservación. Cuando uno descubre cualquiera de estos defectos, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver que este defecto debo estudiarlo, debo comprenderlo, que tiene atrapada un porcentaje de mi conciencia. Cuando yo logro comprender a ese ego, a ese detallito, es ver por qué quiere que yo actúe así, por qué me quiere distraer, qué es lo que yo, cómo quiere que yo actúe. Cuando puedo entender eso, entonces voy a ver la necesidad de eliminarlo. Recordemos que acá no es reprimirnos, no es que es malo, es que esto es malo, es que esto es bueno. No, esos juicios los hace la mente, y la mente en nosotros pues son todas nuestras justificaciones de nuestros defectos. Debemos aprender es a sentir, a comprender. La sabiduría del corazón nos va a dar la capacidad de poder entender por qué necesito erradicar, por qué necesito extirpar este defecto que me está condenando a seguir siendo la misma persona. Cuando un individuo entiende que a través de sus reacciones iracundas siempre está generando malas relaciones, va a haber la necesidad de empezar a observarse. Hombre, siempre estoy generando malas relaciones en la familia, en mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con el... Es decir, que hay algo que necesito cambiar, que está dentro de mí, que me está haciendo, digamos, relacionar mal, que me está atrapando grandes porcentajes de conciencia. Entonces llego a esa comprensión. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la petición a mi Madre Divina. La Madre Divina es esa parte que todos nosotros tenemos, ¿sí? Que tiene esa misión. Ella está para que nosotros le hagamos una súplica de que nos desintegre el defecto con toda la voluntad, con toda la fuerza. Como decía una persona, con la misma fuerza que sentimos el defecto, con esa misma fuerza vamos a pedirle muerte a la madre. Es decir, que en un momento de ira uno siente unas ganas de explotar y de, mejor dicho, de decir de todo, con esa misma fuerza más bien pídale a la madre. Elimíname esto, quítame esto, elimíname este pensamiento, esta sensación, esta reacción. Eso va a hacer que nosotros podamos darnos una pausa, podamos comprender y ver, desdoblarnos en observador y en observado. El observador va a ser la conciencia, el observado va a ser el defecto. Es como hacer un desdoblamiento psicológico y ver ese allá, ese diablito allá, qué es lo que está haciendo, mírelo cómo brinca, mírelo cómo se jala el pelo, mírelo cómo está de rojo, quiere decir groserías, ¿no? A todo eso rápidamente, muerte en marcha, madre mía, elimíname esto. Podemos imaginarlo así, como está acá en la imagen, ¿sí? Que se coge el defecto y se le quita la cabeza, es decir, que se le quita la forma de pensar y todo el control que tiene sobre los demás centros ese defecto. ¿Qué va a florecer? La virtud. Entonces, una persona que empiece a trabajar con sus procesos de ira cada vez, en la medida en que vaya autoobservándose, que vaya trabajando con la muerte en marcha, entonces va a empezar a volverse más sereno. Esto no quiere decir que la persona se vuelva torpe o que se vuelva tonta. Ah, no, es que entonces la ira, no, pero entonces ahora me la van a montar. No. Simplemente la persona no se va a desequilibrar. La persona tiene el derecho de hablar o de decir lo que quiera, pero sin desequilibrarnos como nosotros en una ira, que uno siente que el corazón le palpita, se le desencaja acá la mandíbula, frunce el ceño, los puños los aprieta, se tensiona la espalda. Eso es algo terrible, ¿sí? Hasta le queda un dolor de cabeza bien tremendo. ¿Por qué? Porque este defecto absorbió grandes porcentajes de conciencia. Experimentenlo ustedes, recuerden un proceso mecánico de la ira y van a ver que, hola, sí, la ira realmente me anda desequilibrando internamente. Ahora vemos una persona que sufre de ira en ira todos los días, todos los días, todos los días. Eso es un estallido de energía
en nuestro mundo interior un estallido energético y eso es lo que hace que en muchos casos la persona llegue a sufrir hasta de problemas de tiroides o de problemas de corazón o problemas gástricos, porque es que en una ira se segrega mucha adrenalina y muchas cosas que contaminan nuestro cuerpo, hasta por nosotros mismos. Sí, debemos es aprender a ver en todos los aspectos cómo los defectos nos van acabando con la vitalidad de nuestro cuerpo físico. En la medida en que nosotros vamos a ir trabajando con la liberación de la conciencia, entonces vamos a llegar a despertarla, ¿sí? Vamos a ir pasando de un 3% a un 4, a un 10, a un 20, y esto va a ser un progreso, va a irse fijando a lo largo de nuestra conciencia, de la creación en nosotros. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a equilibrar nuestros centros, ¿sí? Veamos, por ejemplo, todo lo que enseña Buda del equilibrio, ¿sí? De estar uno en paz en su mundo interior, de, por ejemplo, cuando alguien viene a ofenderlo a uno, entonces se hace la comparación con un obsequio. Si uno no acepta esa ofensa, pues ¿a quién le pertenece? Es empezar a trabajar sobre nuestros defectos que quieren hacernos sentir importantes y que tenemos que defendernos y no, recordemos que el equilibrio es la base de todo. Si yo estoy trabajando en la creación de mis cuerpos, vale más mi energía. Eso es enamorarme de mi energía. Eso es enamorarme de mi trabajo interior. Esa es la mística que yo debo tener con mi progreso o con mi avance. Bien, empezar a mirar cómo me equilibro. Y esos pequeños detallitos nos va a ir permitiendo el cambio radical. Vamos a ver que ya lo que me desequilibraba hace un mes o 2 meses, ya en este momento no me desequilibra. Ahí me doy cuenta que la muerte psicológica está dando resultados. El sentido para la muerte psicológica es la autoobservación. Nosotros pensamos que tenemos 5 sentidos, ¿sí? Que son los externos. Estos nos permiten no irnos a un hueco, no comer veneno, poder hablar, poder expresarnos, pero no solamente tenemos esos sentidos, tenemos unos sentidos superiores que están internamente y uno de esos es la autoobservación. Cuando una persona empieza a aplicar la autoobservación constantemente, entonces se va a ir dando cuenta de quién es, se va a ir descubriendo. Una persona en un momento decía, no, yo no tengo envidia yo no tengo envidia, pero ¿de qué envidia? Lo tengo todo en la vida. Y en un momento en que se puso a estudiar este defecto, caramba, se dio cuenta que le tenía envidia a una persona tal vez porque se parecía al individuo o tenía similitud. Esto es autodescubrirnos, darnos cuenta de que no vamos a permitir el engaño, que vamos a observarnos, vamos a mirarnos y vamos a ver cómo es que vamos a ir desatrofiando este sentido y vamos a irlo activando. Un ejemplo, ¿sí? Entonces las personas que manejan o que conducen algún vehículo, una motocicleta, una cicla, un carro, lo que sea, ¿qué sucede? Uno va por la calle, va manejando y viene alguien y lo cierra. ¿Qué empieza a pasar con el fuego interior en nuestro mundo, en nuestro microuniverso, en nuestro cuerpo físico? Empieza a moverse todo ese fuego, eso se le sube a uno a la cabeza, se le altera el corazón, se le sube la tensión, queda con un dolor acá en la parte frontal de la cabeza, se tensiona, le quedan una serie de nudos en la espalda y veamos más internamente qué sucede. Empieza una charla, empieza un parloteo de todos nuestros yoes, es un tonto, insultémoslo, alcancémoslo y le hacemos lo mismo, uy, voy a bajar la cruceta, voy a pelear, que se cree, dónde se ganó el pase, se lo ganó en una rifa, se lo ganó en la lotería, es un tal por cual, a veces los hombres tontamente dicen, es que tenía que ser mujer, o las mujeres dicen, es que ese es un ignorante. Observemos todos nuestros centros, ¿qué empieza a suceder? Eso es empezar a aplicar la muerte en marcha, empezar a eliminar todos estos que están pensando, me pudo haber rayado el carro, me pude haber accidentado, me pudo haber sumido la parte de atrás del vehículo, lo acabé de comprar, cuánto me va a valer ahora el arreglo. Todas esas cositas debemos empezar a eliminarlas. No quiere decir entonces que vengan y nos estrellen y no hagamos nada, no. Simplemente estas cosas suceden para que podamos observarnos adentro de nosotros mismos. Cuando uno empieza a trabajar con su psicología, van a empezar grandes gimnasios, van a empezar a venir las pruebas, pero esas pruebas ¿para qué son? Para que nosotros podamos dar la nota, dar la octava, y podamos darnos cuenta de que realmente
Sí surtió efecto el trabajo que estamos haciendo. Cuando una persona va a empezar a trabajar procesos de ira, entonces va a empezar a llegar pruebas, ¿sí? Van a empezar a llegar personas de pronto con una actitud agresiva y uno decide si pierdo la prueba, si me identifico o si la paso. ¿Cómo? Completamente equilibrado, no dándole mayor importancia a todas estas cosas. ¿Qué sucede luego? Pasa el tiempo y la persona sigue pensando en lo mismo y llega a la casa y sigue, y es que casi me estrellan hace 3 horas y pasa una semana y hace una semana aquí en este punto casi me estrellan. Eso debemos empezar a quitar cualquier resentimiento, quitar cualquier comentario que haga que nosotros no podamos salir de esa situación y nos mantenga en el pasado. Nosotros tenemos un pésimo comportamiento psicológico y es que siempre estamos o viviendo en el pasado o viviendo en el futuro. Y esto hace que nosotros no podamos vivir el presente. Vivir el presente es autoobsérvese en este momento, aquí ahora, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, tengo una preocupación, tengo un resentimiento con esta persona, bueno, voy a tomarme un tiempo, 20 minutos, una hora, voy a empezar a reflexionar y voy a mirar qué puedo rescatar, qué sabiduría puedo rescatar de este evento, de esta situación, para utilizarlo como algo positivo, un crecimiento personal. Bien, eso es el proceso. Acá nosotros podemos ver también algo más complejo. Vemos que nosotros tenemos nuestros 7 centros y que cada uno de estos diablitos va manejándonos como si fuéramos un muñeco, ¿sí? Una marioneta. Estos hilos invisibles los activa la personalidad. Entonces, la personalidad del varón que le gusta mirar chicas en la calle, uy, le activa el mirón y quiere estar mirando. ¿Qué quiere mirar? No, me gusta mirar piernas o me gusta mirar ojos o me gusta ver en algas. Entonces está enfocado a eso. Va a activar todo el centro motor. Recordemos que el centro motor son todas nuestras obras. Hasta a veces pasa una chica y el varón no la está viendo, pero mecánicamente la voltea a mirar. O bueno, las mujeres también nos suceden ciertas cosas con el yo mirón, ¿sí? O miramos acá, esta tiene tal cosa. Ese es la forma en que se activa ese centro. Veamos ahora la atracción o el rechazo. Me siento desagradado o me siento atraído por esta persona, pero yo no estoy soltero o soltera, yo tengo mi pareja. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Madre mía, elimíname este yo. Lo mismo la lascivia. La lascivia va a manejar toda nuestra mente. La lascivia es la imaginación sexual morbosa. Veo cualquier imagen, un beso entre una pareja y ya, la lascivia empieza a pensar, a imaginar. Uy, ¿y qué va a pasar? Y tal cosa, y estos van para... Eso a mí no me debe importar. Yo necesito es empezar a utilizar todo el mundo exterior para mirar qué se me activa en mi mundo interior. Cuando yo puedo estar muerto completamente en mis centros, que no estoy sintiendo nada, bueno, entonces estoy completamente equilibrado. Así pasa con el yo enamorado, con el yo que se excita, ¿sí? Sea viendo pornografía o se excita, la excitación está enfocada en muchas formas, la euforia, el ánimo, todo el desequilibrio. La frustración también nos va a llevar a sentirnos emocionalmente muy vaciados, ¿sí? La frustración porque no pude hacer esto, o no pude comprar, o no se dio algo que yo quería, entonces me deprimo, me siento triste, me siento mal. Todo esto debemos empezar a observar. Los centros, la emoción. Me siento enamorado, me siento atraído, me siento de tal forma. El centro instintivo son todas las actividades. Ayer lo veíamos en la práctica, que el instinto, por ejemplo, en la ira, todo lo que me activa a mí la ira, el querer subir el tono, el palpitar, la tensión, el calor en los puños, en la cara, se me desencaja la boca, frunzo el ceño, todas esas sensaciones son completamente instintivas y están haciendo es que se active toda nuestra ira. En la lujuria también se manifiestan en la práctica sexual. Entonces el varón y la mujer es un desfogue de pasión, de bajezas. Esto hay que irlo puliendo para poder ver el sexo de una forma muy diferente. Entonces hay que observar el centro mental, cómo idealiza, cómo planea, qué está proyectando, qué está imaginando, qué está recordando. Estoy recordando algo que me sume en tristeza. Hace 2 años falleció alguien. ¿Por qué estoy recordando esto? Mátame este pensador. Bien, así lo vamos a empezar a hacer para que nosotros podamos entender bien cómo es el proceso de la muerte. A este procedimiento se le va a denominar muerte en marcha, es decir, que vamos a estar dándole muerte a todo lo que se nos manifiesta.
todo lo que se manifiesta, bueno o malo, recordemos que no es bonito, feo, no, es todo lo que nos está generando un desequilibrio. Estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, estoy recordando esto, estoy en distracción, concentrados en el corazón, pidiéndole a nuestra Madre Divina que nos ayude a eliminar el defecto. La vigilia es estar uno vigilante, estar uno pendiente de su mundo interior. Eso es como cuando en la cuadra de uno, ¿sí? O en el barrio donde uno vive, hay un ladrón. Si yo sé que hay un ladrón y es un ladrón tremendo que me roba, me puede robar, pues yo no voy a dejar las puertas de mi casa abiertas ni las ventanas abiertas. Debo estar vigilante, ¿sí? Debo tener cuidado con la puerta, con las ventanas. Así debemos hacer con todos los ladrones que cargamos en nuestro mundo interior. La pereza, la codicia, la envidia, la gula, todos ellos atrapan energía y son ladrones de nuestro mundo interior. Debemos quitarle el alimento progresivamente para poder experimentar los cambios. Debo empezar a tomar el hábito o la disciplina de reflexionar. Si uno debería tomarse un tiempo antes de acostarse a dormir o en un momento que la persona tenga de interiorizarse y de empezar a reflexionar en los eventos que sucedieron en el día. Desafortunadamente nosotros no tenemos activo el sentido de la autoobservación y esto hace que se nos pasen muchas cosas en el día, una mirada, una mala actitud, una palabra fuerte, una palabra con orgullo. Cuando nosotros nos tomamos ese espacio, cerramos nuestros ojos y vamos a empezar a hacer como la reflexión, la retrospección de todo el día. Uy, desde que me levanté, ay, verdad que estaba peleando con mi pareja y sentí esto y quise vengarme y no preparé el desayuno o fui despectivo o despectiva en tal situación, con fulanito en el trabajo lo hice sentir mal. Ahí cuando empecemos a ver todos esos detalles, ¿qué vamos a hacer? Madre mía, quítame este pensamiento, quítame este sentimiento, elimíname esta forma equivocada de actuar. Cuando se vuelva a presentar el evento, sencillamente vamos a traer el recuerdo de sí, el recuerdo de nosotros mismos y esto va a hacer que no se vuelva a manifestar. Si se vuelve a manifestar, quiere decir que nos faltó comprender algo en la reflexión. La idea es que empecemos a tomarnos estos espacios para nosotros mismos. A veces las personas dicen, no, pero pues yo ¿por qué voy a cambiar? Que cambie él. Bueno, es una forma equivocada de verlo, ¿sí? Si yo realmente tengo un amor por mí, el amor por mí no debe ser en función de entonces hacerme valer. ¿Qué sería valorarme? Valorarme sería empezar a ver que mi energía es más valiosa que cualquier otro proceso, que más vale tener el corazón tranquilo, ¿sí? La ley del corazón tranquilo, poder resolver algún rencor, alguna situación negativa, tratar de ponerme en el lugar del otro. Esta persona me habló feo, ¿qué le habrá pasado? Sí, curiosamente, a veces uno a los 2 o 3 días se entera que de pronto a la persona le robaron algo o se separó de su pareja o un hijo está enfermo, entonces uno dice, con razón esta persona estaba tan agitada o estaba tan estresada que me saludó mal o que no me pudo hacer el favor a tiempo. Eso es en función de un entendimiento y de una comprensión. Entonces debemos aprender a observarnos y a comprender el defecto. Acá hay otro ejemplo. Bueno, ese proceso que estaba mencionando ahorita se conoce como la meditación reflexiva. La meditación siempre va a hacer que nosotros busquemos cambios. Aquí vamos a ver muchas formas de aplicar la técnica de la meditación. Recordemos que ella busca es que lleguemos al origen de algo. ¿Por qué no puedo perdonar a mi papá o por qué no puedo perdonar a fulano o a sutano? Bueno, voy a entrar en una meditación reflexiva y voy a tratar de extraer lo más que pueda. Eso me va a dar a mí alguna pista, ¿sí? Algún entendimiento de lo que yo pude comprender. Y por último, para finalizar la conferencia, está el tercer factor que se conoce como el sacrificio por la humanidad. Sacrificio significa sacro, oficio o oficio sagrado, ¿sí? En un principio decía que cuando nosotros podemos encarnar la fuerza de nuestro Padre a través de la enseñanza y esto se va a dar por medio del sacrificio por la humanidad. ¿Qué es el sacrificio? Es llevar este conocimiento de forma desinteresada a toda la humanidad. No hay un título diferente entre una persona de México y uno de Perú, o Chile, Argentina, o Salvador, Nicaragua, o de República Dominicana. Todos somos hermanos entre sí. Entonces, es importante que
así como uno se da cuenta que este conocimiento funciona, ¿sí? Que le da a uno la oportunidad de poder cambiar, que uno no lo quiere hacer es porque le falta disciplina y le falta seriedad con su trabajo, ¿sí? Pero si uno realmente valora esto, se va a dar cuenta de la responsabilidad que tiene de llevarlo a toda la humanidad, ¿sí? Ojalá uno pudiera tener la capacidad de hablar varios idiomas para poder enseñarle a todo el mundo la forma de salir de su sufrimiento, de su dolor, de la ignorancia en la que todos nosotros estamos, de todo el error en la que nos tiene nuestro ego. Ese es el sacrificio. Nosotros acá no tenemos ningún interés ni de vender nada, no vamos a cobrar, ¿sí? No queremos tampoco formar seguidores. Acá no hay maestros, no hay líderes. Cada una de las personas va a ir entendiendo que su propio maestro o su propio líder está en su mundo interior, es su ser, es su conciencia. Debemos es aprender a conectarnos con ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, quitando de un lado lo que no nos deja percibir a nuestro ser, lo que no nos deja percibir la realidad. Bien, para el sacrificio que necesitamos, no vamos a tener en cuenta ni raza, ¿sí? No hay un título diferente, como lo decía ahorita, todos somos hermanos, ¿m? Vivimos en este planeta que es nuestra casa, no vamos a tener en cuenta la riqueza, todo eso es de la personalidad y es muy pasajero. Esto es un conocimiento que es para la conciencia, para los seres. La única razón de ser del ser es el ser, ¿sí? Es decir, que este conocimiento está es para la conciencia de cada persona. Aquí no nos interesa si la persona es presidente o es jefe o es trabaja de pronto aseando las calles o trabaja en una cafetería. Eso no importa. Eso no va a hacer que la persona valga más o valga menos. Es decir, que no nos interesa si hay pobreza, ¿sí? En cuestiones materiales. Es necesaria la pobreza espiritual. Cuando uno se da cuenta de su pobreza espiritual, se va a dar cuenta de la necesidad que uno tiene de hacer grandes cambios. El conocimiento hay que entregarlo sin ningún interés y puro, completamente gratuito. Acá si yo me dedicara a cobrar, ¿sí? En este momento, a cobrar conferencias o venga, les enseño a meditar o a despertar chakras, pero venga, consígneme en la cuenta tal, eso es absurdo, eso no sería sacrificio, sería es un negocio más. La sabiduría, esta sabiduría que le permite al ser humano revolucionarse en una sola existencia, no se puede pagar ni con todo el oro de este mundo. Los pagos los irá haciendo internamente en la medida que empieza a negociar con los señores de la ley los procesos kármicos que vienen por dejar actuar a nuestros defectos. Pero este conocimiento no se paga ni con todo el oro físicamente hablando. Si no fuera así, entonces ninguno de nosotros tendríamos cómo poder pagar este conocimiento porque lo que vale es digamos, como en la parte espiritual. Ese es el costo que tiene, que uno quiera hacer una modificación o un cambio. Debemos darnos cuenta que la sabiduría es el principio de todo, pero ¿qué debemos nosotros tener en cuenta para poder recibir la sabiduría? Dice una persona, y me quedó muy grabado, que la base de la sabiduría es la humildad. Cuando nosotros no podemos ser humildes para recibir un conocimiento, entonces nos creemos más. Y esto hace que uno se sienta bueno, no tengo que cambiar, eso que están hablando ahí, no, eso es absurdo, yo estoy bien, yo no mato, yo no robo, yo no desfalco bancos, pensamos que eso es lo único malo, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos manifestar demasiados detallitos en nuestro diario vivir a lo largo de nuestra existencia, vamos a darnos cuenta que necesitamos mucha humildad para poder experimentar la sabiduría que nos otorga nuestro Padre. Entonces, si no recibimos este conocimiento, vamos a morir ignorantes del objetivo que vinimos a hacer en esta existencia. Eso es terrible. Es más terrible uno no saber a qué vino a este mundo, a uno no haber de pronto podido hacer una carrera en la universidad. No, terrible, se me acabó el mundo, no voy a ser nadie. No, nosotros tenemos grandes capacidades de ser, pero con el desarrollo de nuestra energía creadora sexual va a permitirnos experimentar cosas muy diferentes. El conocimiento no podemos adulterarlo, ¿sí? No podemos mezclar cosas. Acá no podemos mezclar el ser y el diablo o el ego y la conciencia, no, son cosas muy diferentes. No vamos a enseñar procesos de lectura de tarot, ni de lectura de la mano, nada de cristales, nada de péndulos, naipes, nada de eso. Acá lo importante es que las personas aprendan a tener una guía internamente, ¿sí? Se podrán hacer algunas consultas como, bueno, no comprendo esto, explícame algo con relación a la parte de la muerte de un defecto, de la parte sexual, pero acá no vamos a poner consultorio, no enseñamos hechicería, no enseñamos nada de eso, reiki,
nada que tenga que ver con eso. Cada persona va a ir a través de su trabajo interior desarrollando sus propias facultades en función y en servicio de nuestro propio ser. Es decir, que no se va a enseñar nada pseudoesotérico ni cosas subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones para sacrificarnos o para dar este conocimiento? Pues bueno, es importante tener muy claro que no vamos a hacer de esto un negocio, que es para todo el mundo, que debemos entregarlo puro, que no vamos a quitarle ni a agregarle nada y que no lo vamos a mezclar. Esas son las 5 condiciones que debemos tener en cuenta. Razones para hacer este sacrificio hay muchísimas, ¿sí? Lo que decía ahorita, la razón de ser del ser es el propio ser, es decir, que la única razón de los seres son los seres. Acá no se mira si tiene posición, si tiene riqueza social, si tiene apellido, si tiene títulos, si todo eso le sirve, es para el mundo físico de la personalidad, para seguir en lo pasajero y en lo vano. Los seres miran es el ser, la conciencia. Y cada uno de nosotros tiene un ser, tiene un maestro, tiene una sabiduría que es necesario aprender a extraerla para dejar de ser egoístas. En nuestro mundo interior hay muchos egoístas, muchos en este momento quisieran mejor estar viendo televisión o estar en el ocio o están allí charlando con fulano o con sutano. No, debemos empezar a quitarnos esa forma equivocada de ser con nosotros mismos y empezar a despertar ese amor. Eso lo va a hacer el sacrificio por la humanidad. Esta es una obra de amor y una obra de amor se va a alimentar con más amor. No la vamos a alimentar con odio o portándonos mal o llevando a unas personas al fracaso, ¿sí? A las tinieblas, más en tinieblas, a la esclavitud, ya suficiente con todo nuestro ego. Entonces necesitamos despertar amor. Cada uno de nosotros tenemos muchas deudas, ¿sí? Psicológicamente hablando, si no físicamente, psicológicamente. El defecto de la ira tiene sus deudas, la lujuria tiene sus deudas, al que le gusta adulterar tiene sus deudas, al yo que le gusta robar y que ha hecho esto, que ha mentido, cada uno de estos defectos tiene unas deudas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un trabajo de autorrealizarnos, debemos pagar todas estas deudas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ingresos. Esos ingresos se conocen como el Dharma o el dinero cósmico. Y para eso es el sacrificio. El sacrificio nos va a dar a nosotros ese dinero. Debemos pagar el karma de 7 existencias. Entonces se necesita un muy buen ingreso, se necesita un muy buen trabajo en función del sacrificio por la humanidad. ¿Para qué más? Bueno, necesitamos tener méritos de corazón, ¿sí? Maneja los méritos. ¿Qué pasó? Es el que maneja los méritos y debemos empezar a... ¿Sucedió algo? ¿Se cortó? A ver, miremos acá. Acá. Esos méritos son los que nos va a permitir a nosotros poder avanzar. ¿Sí? Acá en el trabajo de el despertar de la conciencia no sirve la apariencia. Yo acá puedo aparentar muchas cosas, que soy buena, que no, mejor dicho, solo sabiduría y solo luz, nada de eso. El corazón sí sabe y tiene la capacidad de medir la persona realmente qué sinceridad tiene y qué comprensión tiene en su trabajo psicológico. Entonces todos nosotros tenemos un centro que es nuestro propio corazón, es donde podemos experimentar la voz de nuestro Padre. Ese es el que va a ir manejando todos estos procesos y todos estos avances. Cuando nosotros queremos sabiduría, inevitablemente tenemos que dar sabiduría. Si nosotros no vamos a dar sabiduría, pues, ¿qué vamos a poder recibir? ¿Sí? Si estamos antes llevando a la humanidad a que venga, yo le muestro esto, mire esta escena pornográfica, venga, le hablo acá de chistes verdes de esto, pues ¿con quién nos vamos a relacionar? Todo nuestro entorno va a estar en función de eso. Si nosotros empezamos a desarrollar esa sabiduría y a brindarla a las personas completamente desconocidas, pues entonces nuestro Padre, que es la forma en la que se va a encarnar este factor, nos va a dar también esa sabiduría. Lo que nosotros, el que no da de lo que tiene, ¿sí? Hasta lo poquito que tiene le va a ser quitado. ¿Sí? Los méritos del corazón nos va a permitir nacer más rápido, nos va a permitir morir más rápido, es decir, que nuestro trabajo interior va a ir generando unos cambios importantes. Cada vez que nosotros enseñamos algo, vamos a comprender, ¿sí? Vamos a tener una profundidad en nuestro conocimiento. Es muy curioso que muchas veces las personas dan una conferencia y no me refiero a lo bonita o a lo bien hablada, no, la dictó es con el ánimo que a cada persona le quede algo, ¿sí?
en el mundo de los sueños algo nos va a enseñar nuestro ser, nuestro Padre. Si estamos enfrascados en algún proceso, en alguna crisis, bueno, alguna pista nos va a dar. ¿Por qué? Porque eso no lo ganamos por estar enseñando. Entonces, el que añade sabiduría necesita entonces dar esa sabiduría que a veces uno dice que con dolor, pero no, es por nuestro egoísmo. Pero esto se va volviendo cada vez más agradable, uno poder ver que las personas quieren hacer un cambio, que quieren empezar a trabajar consigo mismos, empezar a hacer algo diferente, empezar a salir de todas las tinieblas o de toda la oscuridad en la que nos tiene metido nuestro ego. Una persona muy egoísta avanza muy lentamente si es que realmente avanza, ¿sí? Cada vez que nosotros, por ejemplo, estudiamos un temario de 50 conferencias, vamos a comprender más cosas. Yo les pongo a ustedes este ejemplo. Es cuando uno ve una película. Uno ve una película una primera vez y bueno, uno dice, bueno, sí, bonito. Y uno la vuelve a ver y va a ver más cosas. Yo no me había fijado que en esta escena pasaba esto. Vuelve y la repite y va a volverse, digamos que más detallista de esa escena. Es un ejemplo subjetivo, pero es para poder comprender la necesidad de ver el temario, de estudiarlo, de repetirlo. Eso nos va a dar el entendimiento y la comprensión. La mejor forma que nosotros tenemos de sacrificarnos por los demás es despertando nosotros mismos. Si nosotros no despertamos, pues ¿qué va a pasar? Que va a ser como un ciego guiando a otro ciego. Entonces, muchas veces las personas se enfrían, ¿no?, por su temor, por su timidez, por su falta de un poquitín más de fuerza, y se estanca y no sabe a cuántas personas más está estancando. ¿Por qué? Porque esta persona que en un momento debe ir a prepararse a enseñar las conferencias en algún lugar, no lo hace, pues estas chispitas están esperando a que esa persona se prepare y vaya a dictarle las conferencias, vaya a enseñarle las herramientas. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta y reflexionemos en cuando nosotros nos estancamos, ¿a qué personas más me estoy llevando por delante? No solamente me estoy estancando yo, no solamente es mi egoísmo, estoy dejando de que otras personas puedan recibir un conocimiento muy valioso. Todos nuestros diferentes yoes o defectos quieren que nos olvidemos de este trabajo, ¿sí? Quiere que nosotros no saquemos digamos que liberemos la conciencia, porque ellos saben que van a morir. Todos nuestros defectos, errores, pecados, ignorancia, como los queramos llamar, no les conviene. Entonces, por eso siempre nos están distrayendo acá con esto, con la tecnología, con la degeneración, con la pornografía. Debemos volvernos muy serios y reflexionar realmente nosotros qué queremos hacer en nuestra vida y para qué vinimos nosotros al tapete de esta existencia. Hay formas diferentes de sacrificarnos por la humanidad, ¿sí? El primer sacrificio que empezamos a hacer es viendo las conferencias. Uno está dando de su tiempo para poder entender algo. Luego uno va a empezar a invitar a familiares, amigos, conocidos. Bueno, cuando se nos acaba la lista, ya entonces debemos seguir por los desconocidos, personas cercanas a nuestro barrio, ¿sí?, en nuestro municipio, repartiendo volantes, pegando afiches, hacemos publicidad, campañas. Ahorita por el tema de la pandemia nos ha tocado es todo de forma virtual, ¿sí? Pero la idea de nosotros es poder bombardear a un número de personas para que se interesen, buscar personas que quieran revolucionarse interiormente. La revolución no es externa y no vamos a pretender que por ir a echar piedra o derrocar un gobierno o ir a volvernos locos, a quemar llantas, eso ya es revolución. No, eso es una revolución exterior y va a seguir generando unas consecuencias. Nosotros debemos es empezar a revolucionarnos internamente. La mayor de las batallas o el mayor de los triunfos es cuando nosotros empezamos a hacer una revolución con nuestro mundo interior. Otra forma de sacrificarnos por la humanidad es preparándonos para enseñar. Entonces es muy importante que las personas que quieran empezar a dictar las conferencias tengan una preparación, ¿sí? A eso le llamamos fogueos. ¿Para qué? Para perder el miedo. No es para que el instructor le diga, no, eso está bien o está mal, no. Es para pulir ciertas cosas. Nosotros acá estamos en continuo digamos, estudio de los temas, no por el hecho de que se lleven 5, 6 o 10 años, no, eso ya para qué estudio, no, con más veras debemos estudiar, porque a veces el tiempo lo que hace es que uno se vuelva más mañoso y se duerman los laureles y no quiera uno despegar. Es muy interesante ver que llegan personas, ¿sí?, al mes, a los 2 meses, ya están sacando desdoblamientos, ya están comprendiendo cosas, ya están haciendo trabajo
con sus defectos, con sus situaciones egoicas. Esto es muy interesante. Entonces, esto es un trabajo completamente revolucionario que va a llevarnos a nosotros a un cambio radical. Vamos a ver que podemos hacer introducciones en diferentes partes, en un parque, en una sala, en una cafetería, no importa, dictando las conferencias, es necesario que nosotros, cualquier fuerza que podamos desarrollar en función del sacrificio, va a ser una fuerza hasta para nosotros mismos. Bueno, más adelante iré a preparar otros grupos, ¿sí? Motivar a la gente a que empiece la práctica de los 3 factores. Las personas que no tengan pareja, pues bueno, tienen toda la capacidad de empezar a estudiar las parejas pasadas y empezar a estudiar la lujuria, de empezar a comprender por qué no puedo ver el sexo diferente, para qué quiero una pareja, para seguir en lo mismo o para hacer un cambio diferente y una creación diferente. Cuando empezamos a ver esto así, entonces tenemos grandes posibilidades y podemos tener hasta los méritos para que nos den nuestra pareja y empezar a trabajar en los 3 factores y que esto se vuelva una realidad, ¿verdad? La mejor forma es ir orientando a las conciencias, ¿sí? A las personas, pero sin volvernos ni seguidores de un instructor, ni volviéndonos entonces líderes de un grupo determinado. Vuelvo y digo, acá no hay liderazgos, acá no hay maestros, acá hay personas que tal vez tendrán su avance, tendrán sus cosas, eso es internamente. Externamente, todos somos completamente iguales y todas las personas tienen grandes capacidades de hacer. Lo que pasa es que nosotros muchas veces por la pereza, por la falta de fuerza, por la falta de revolución, ay no, mañana empiezo, y mañana empiezo, y mañana empiezo, y no, ya este mes se me fue, el otro mes sí voy a ponerme serio o serio. No, debemos empezar es aquí y ahora. Recordemos, no estar en el pasado, no estar en el futuro, necesitamos estar es en el presente. Entonces, esta frase, para reflexionarla, la sabiduría es el principio de todo. Si nosotros no queremos morir ignorantes de para qué nacer, en función de crecer, reproducirnos, morir, hacer plata, sufrir, llorar, irnos a la tumba, volver a nacer, volver a repetir lo mismo, envejecer, morir, volver. Es un ciclo muy mecánico. Entonces debemos entender que en una sola existencia podemos hacer este trabajo en función de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si nosotros empezamos a entender, esto va a ser como un triciclo, ¿sí? No puede andar si una llanta está pinchada o si las dos. Se necesita de los 3 aspectos. Estas 3 fuerzas están dentro de nosotros. El Padre, cuando nosotros estamos expresando o estamos enseñando, estamos buscando la sabiduría en nuestro mundo interior, la fuerza del Hijo cuando empezamos a equilibrar esa balanza. Él es el fiel de la balanza. ¿Cómo la vamos a equilibrar? Haciendo un trabajo de muerte. Y la energía del Espíritu Santo es lo que nos va a dar el poder y la capacidad de poder, mejor dicho, gobernar toda nuestra naturaleza, gobernarnos a nosotros mismos y llegar a algún momento a convertirnos en hombres verdaderos, dejar de ser animalitos intelectuales irracionales. Los dejo entonces para recibir, ya saben, el audio de la conferencia, el PDF, cualquier inquietud, con muchísimo gusto, será atendida. Tenemos un grupo de WhatsApp, aclaro de nuevo, hay personas que pues no tienen mucho que hacer con su tiempo y se están dedicando a engañar y a enseñar cosas que no son, mandan mensajes a nombre de conocimiento de sí mismo. Entonces les recuerdo que el único número para El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e islas, ¿sí? Es el que aparece acá en esta imagen. También nos pueden encontrar en YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas, completamente invitados. Es un grupo que tenemos para que las personas puedan recibir el material. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver, vamos a ver las preguntas, recordándoles la invitación el próximo lunes a las 6:30. Vamos a ver la conferencia número 18, la charla interior y la canción psicológica. Bien.